Hacia el mes de septiembre de 1943, Dinamarca vivía uno de los momentos más dramáticos de su historia. Por aquel entonces se encontraba bajo el dominio de Alemania, cuyas tropas habían ocupado el país y lo habían anexado al Tercer Reich 3 años antes. Aunque parezca increíble, los nazis no habían lanzado una persecución sobre la población judía, como sí lo hicieron en otras naciones. En Dinamarca les permitieron mantener sus derechos y condiciones de vida. Esto se explica por la escasa cantidad de judíos que vivían allí. El total era de apenas 8.000 personas. No obstante, la situación estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Herbert Puptik es un periodista que escribió sus memorias sobre aquellos días oscuros. En ellas recuerda que en 1943 era un joven estudiante de secundaria tomando clases de francés en la ciudad de Copenhague. Venía de una familia judía, por lo que estaba acostumbrado a estar con la guardia en alto, aunque nada lo preparó para lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras estaba conversando con sus compañeros en el instituto, un profesor entró corriendo al salón. Tras recuperar el aliento, miró a sus estudiantes y les dijo: tienen que escapar. Los alemanes pueden llegar en cualquier momento. Pasaron algunas horas hasta que Putin comprendió lo que estaba sucediendo. Finalmente, Adolf Hitler había dado la orden de aniquilar a todos los judíos de Dinamarca. Hoy, en este nuevo episodio, te contaremos cómo hicieron los judíos daneses para salvarse de las garras del nazismo. Para comprender esta historia, debemos remontarnos a la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1940, cuando Hitler estaba convencido de que era capaz de conquistar toda Europa, envió una expedición militar a Dinamarca con el objetivo de ocupar el país. El gobierno danés era consciente de que, si presentaba resistencia, su población sería masacrada por los tanques alemanes. Era una decisión dura, pero los dirigentes políticos prefirieron rendirse y entregarles las llaves del Estado a los nazis antes de provocar la muerte de miles de inocentes. Por su parte, el Tercer Reich anunció que la maniobra no era una conquista, sino un acto de protección cuyo objetivo era resguardar a los daneses de los aliados. En un intento de ganarse la aprobación del pueblo de Dinamarca, los nazis le permitieron conservar parte de su autonomía política. El rey Christian X permaneció en el trono como el jefe de Estado, y el gobierno y el parlamento retuvieron sus funciones políticas. De todos modos, conviene recordar que existían autoridades de ocupación a las que se debía consultar todas las decisiones importantes, por lo que la independencia danesa no era más que un espejismo. Una de las cuestiones que despertó más conflictos entre Dinamarca y Alemania fue el destino de la población judía. Como era de esperarse, los nazis presionaron a los funcionarios daneses para que tomaran medidas en su contra, comenzando por la deportación. Sin embargo, las autoridades locales lograron postergar el asunto durante casi 3 años, alegando que la población judía de Dinamarca era tan pequeña que no valía la pena molestarse por ella. Gracias a esto, no se les obligó a anotarse en un registro público ni a coserse una estrella amarilla en el brazo, como sí estaba obligado a hacerse en otros países. Este precario equilibrio terminó por estallar en el verano de 1943, justo cuando el Tercer Reich comenzaba a perder el manejo del conflicto bélico y sufría graves derrotas en el norte de África y la Unión Soviética. Ahora la situación había cambiado y ya no parecía imposible que los aliados emergieran victoriosos de la contienda. En este contexto, el movimiento de la resistencia danés, protagonizado por la población civil, cobró fuerza. La gente ocupó las calles de las principales ciudades pidiendo la liberación de Dinamarca. Las marchas protestantes y las huelgas se multiplicaron a lo largo y ancho del país. El dominio nazi pendía de un hilo y las fuerzas de ocupación eran conscientes de ellos. Por esta razón exigieron a los dirigentes daneses que declararon el estado del sitio, reprimieron a los manifestantes y ejecutaron a los más peligrosos. Ante los reclamos, los seguidores de Hitler buscaban responder como solían hacerlo, aplicando el terror y sembrando la muerte para aplacar a los opositores. Sin embargo, las autoridades locales no estaban dispuestas a derramar la sangre de sus compatriotas para complacer a los nazis. El 29 de agosto de 1943, el gobierno danés anunció que dimitía en señal de solidaridad con la población civil. Los alemanes no tuvieron más remedio que hacerse cargo de la administración de Dinamarca de manera directa.
Ahora ya no podrían esconderse bajo ningún gobierno títere. Una de las primeras medidas que tomó el nuevo gabinete fue implementar la solución final en el país, arrestando a los judíos y deportándolos a campos de concentración. Para ello, la Gestapo registró las instalaciones de la comunidad hebrea, buscando libros, registros familiares y documentos que le permitieran identificar a sus miembros con facilidad. El 15 de septiembre de 1943, Hitler autorizó de manera oficial el envío de los judíos daneses a los centros de exterminio del Tercer Reich. La fecha elegida para realizar las detenciones fue el 1 de octubre de ese mismo año, conocido como la celebración de Rosh Hashanah, es decir, el Año Nuevo Judío. Todo estaba listo para conducir una de las mayores razas de la historia de Dinamarca. Sin embargo, nadie sospechaba que las cosas no saldrían como los nazis esperaban. Hans, el portavoz del Partido Socialdemócrata danés, se enteró del plan de deportación gracias a sus contactos en la embajada alemana. El dirigente político se contactó con otros líderes partidarios para ponerlos al tanto de la situación, por lo que la noticia se esparció como una chispa en un reguero de pólvora. A las pocas horas también estaba informado el rabino mayor de la comunidad, Marcus Melchor. En la mañana del 29 de septiembre, cuando faltaban 2 días para el inicio de los arrestos, los servicios religiosos de la sinagoga fueron interrumpidos por una terrible advertencia. Los rabinos avisaron a los asistentes que sus vidas estaban en peligro y que debían actuar con cuidado si no querían perecer en las cámaras de gas. Los judíos contaron con la ayuda de muchos daneses que, sin ser parte de la comunidad hebrea, decidieron poner en riesgo sus vidas y ayudar a sus vecinos. Ante la crueldad del nazismo, su respuesta fue solidaridad y la compasión. Algunos abrieron las puertas de sus casas para que los judíos pudieran esconderse en su interior. Hubo médicos y enfermeras que los ingresaron en hospitales bajo nombres falsos que ocultaron su origen. Por otro lado, los sacerdotes católicos y protestantes les permitieron ocultarse en los desvanes de las iglesias, donde sabían que las tropas nazis no se atreverían a buscar por medio a negarse a la antipatía de la población. En ocasiones la ayuda consistió en algo tan sencillo como comunicarle a otra persona que tenían que ponerse a salvo cuanto antes. Por lo general, se trataba de acciones improvisadas y espontáneas que no estaban siendo coordinadas por ninguna autoridad superior. A pesar de los valerosos intentos por preservar la mayor cantidad de vidas humanas posibles, hubo 500 judíos que fueron detenidos durante la festividad del Rosh Hashanah. Se trataba de ancianos que vivían en asilos de Copenhague y que al estar aislados del resto de su familia no pudieron ser salvados o no se enteraron a tiempo de las deportaciones. Todos ellos fueron remitidos al campo de concentración de Trenčín, ubicado en Checoslovaquia. Buena parte de los que se salvaron lo hicieron escapando a Suecia, aprovechando que estaba a solo 10 kilómetros de distancia de Dinamarca. El gobierno sueco se había mostrado favorable a recibir a la población judía, por lo que la mejor oportunidad de conservar su vida era ahí, huyendo hacia Suecia. Para ello contaron con la ayuda de los pescadores daneses, que los trasladaron en sus barcos a través del estrecho de Øresund. El trayecto duraba apenas 1 hora, pero era necesario cruzar un mar azotado por ventarrones furiosos y con olas encrespadas. Sin embargo, esos no eran los únicos peligros a los que se estaban enfrentando los judíos y los pescadores daneses. Vemos el testimonio de Franz Thompson, un marinero que cuando tenía 13 años participó junto a su padre en el rescate de personas. La intensa actividad portuaria hizo que la Gestapo no pudiera detectar con facilidad a los fugitivos. No obstante, en ocasiones el intento de huida terminaba en fracaso y la persona era detenida y puesta en custodia antes de ser enviada a una muerte segura. Por otro lado, había la posibilidad de que el barco que estaba transportando a una persona se hundiera en medio del bravo oleaje del paso de Øresund y que los navegantes murieran ahogados en el mar. Todos los que se arriesgaban a escapar a Suecia eran conscientes de los riesgos, aunque estaban de acuerdo en que ningún precio era demasiado alto por la libertad. Se estima que 8.000 judíos fueron salvados de las garras del nazismo. El 95% de la comunidad hebrea de Dinamarca sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial gracias a este tipo de acciones. En la actualidad, el movimiento de resistencia danesa ha sido conmemorado con la distinción Justo entre las Naciones, un galardón que homenajea a quienes ayudaron a la población judía en aquellos días oscuros.